Hoy se cumple un nuevo aniversario de la masacre de Budge. Este hecho dio lugar al Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional. Desde Procubim, en primer lugar, queremos recordar y acompañar a las víctimas. También manifestamos nuestro compromiso con la investigación y el juzgamiento de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por los agentes de las fuerzas de seguridad. Reafirmamos el trabajo por la promoción de políticas públicas tendientes a prevenir y sancionar este tipo de delitos. La violencia institucional es un término que encierra múltiples dimensiones. Su reivindicación nace del reclamo por las prácticas policiales abusivas o arbitrarias, pero hoy involucra las acciones violatorias de derechos por parte de las fuerzas de seguridad y policiales, así como en espacios de privación de la libertad. La violencia institucional implica un universo de prácticas y de delitos llevados adelante por o con la anuencia de funcionarios públicos en contexto de restricción de la autonomía y la libertad de las personas. Para citar algunos ejemplos, hablamos de privación de la libertad en condiciones inhumanas. Hablamos de la imposición de tormentos, de apremios, de vejámenes, de malos tratos. Hablamos de detenciones arbitrarias. También hablamos de asesinatos y de desapariciones forzadas, entre otros tipos de delitos. De este universo de delitos que acabo de mencionar, hoy desde Procubim queremos poner el foco en la desaparición forzada de personas. En tanto se trata de un delito que constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos. La investigación de este tipo de hechos suele encontrar muchísimos obstáculos, porque se trata de un delito en el que los recursos del Estado suelen ser puestos en ocasiones al servicio de su encubrimiento. Algo parecido ocurre con el juzgamiento de estos hechos. Generalmente son instancias que se tornan muy dificultosas y poco accesibles, o bien que demoran tanto en su trámite que en caso de arribar a una sanción, esta suele llegar a ser demasiado tarde, especialmente para las víctimas y la familia. Por todo esto, entendemos que es sumamente importante que desde el Estado se priorice una actitud reparadora y eficiente, que asegure a las víctimas y a las personas denunciantes que se pondrán a su disposición todos los elementos necesarios para esclarecer el caso y conocer la verdad en tiempo y forma. En este sentido, se debe acompañar a las víctimas y sus familiares en todas las etapas de investigación y juzgamiento de los responsables. A continuación, nos gustaría compartir algunos testimonios del equipo de trabajo que se conformó para la investigación de lo sucedido con Facundo Astudillo Castro, cuyo caso se juzga por ante la Justicia Federal de Bahía Blanca. La investigación de casos de desaparición forzada plantea dificultades propias y muy específicas. Una de esas tiene que ver con la investigación que usualmente se hace alrededor de las fuerzas de seguridad, porque tienen que ver con la lógica de este tipo de crímenes, y al mismo tiempo se plantea la dificultad con la necesidad que a veces nosotros tenemos los investigadores de contar con determinadas diligencias a cargo de las fuerzas de seguridad. Eso a veces plantea problemas de incompatibilidad y de desconfianza que usualmente suelen solucionarse con el intercambio de las fuerzas de seguridad. Si la fuerza A está investigada, usualmente uno utiliza la B. Hay algunos problemas puntuales cuando uno trata de investigar este tipo de lógicas en el interior profundo de nuestro país, que fue un poco lo que nos pasó en la investigación de Facundo Astudillo Castro, donde la fuerza con la que estábamos trabajando no tenía presencia en el lugar donde teníamos que hacer diligencias, y eso implicaba mucho costo para el Estado y mucha logística para desplazarse, más en plena pandemia, lo cual generaba muchas dificultades. Incluso tuvimos gente contagiada que no pudo trabajar. La solución en ese caso a veces tiene que ver con
el ingenio, con la inventiva, con la practicidad, con el correr de determinadas diligencias a otros lugares para que la fuerza con la que estás trabajando te pueda ayudar. Y también tiene que ver con reforzar las capacidades investigativas del Ministerio Público para no depender directamente de fuerzas policiales. En ese sentido, contar con investigadores propios, contar con laboratorios propios, excluye a las fuerzas de seguridad de la parte investigativa y la parte pericial. Por supuesto, también puedes contar con laboratorios civiles. De hecho, en la causa Astudillo Castro hemos contado con laboratorios que no dependen de las fuerzas de seguridad, pero usualmente el monopolio de las pericias queda a cargo de las fuerzas de seguridad, y eso plantea una dificultad argentina y también de la región en materia de investigaciones. La desaparición forzada de personas es un delito que reviste características singulares al momento de pensar el acompañamiento a víctimas de este delito. En general, las víctimas sobre las cuales se realiza el acompañamiento son familiares o también amigos, amigas, amigues de la persona. También el acompañamiento de testigos tiene que estar revestido por esta singularidad. ¿Cuál es? En primer lugar, recobrar la confianza con el Estado. Es el Estado quien tiene que restituir derechos, quien tiene que reparar, y en esa línea es quien tiene que avanzar en una recomposición de ese vínculo que ha quedado sin lugar a dudas dañado. En este marco de recomposición de confianza resulta, yo diría, casi del orden de lo indispensable, el trabajo articulado y en equipo intra-Ministerio Público Fiscal. ¿Qué significa esto? Que el área de víctimas no sea un área autónoma e independiente, sino que dialogue con la investigación y la teoría del caso que lleva adelante la Fiscalía. En este sentido es donde nosotras proponemos el trabajo interdisciplinario. Interdisciplinario no es que se hace lo que se dice la psicóloga, o se hace lo que dice el fiscal de la causa, o se hace lo que dice la trabajadora social. Interdisciplinario es poder articular todos esos saberes, esas distintas maneras de entender el mundo, y poder llevarlas adelante en el marco de la investigación. El trabajo interdisciplinar tampoco puede estar jerarquizado, una disciplina por encima de la otra. Tiene que haber un respeto y una sinergia entre esas miradas. Y este trabajo en equipo es algo que las víctimas identifican muy rápidamente. Y si el trabajo es estanco o en compartimientos estancos, es algo también que se visibiliza. Otro de los puntos importantes es trabajar de manera empática. Ahora bien, trabajar de manera empática no significa ni subestimar ni infantilizar a la víctima, sino por el contrario es darle voz, es alojar esa escucha, es alojar esa demanda, es respetarla y sobre todo poder poner en diálogo los tiempos del proceso penal con los tiempos del hecho traumático. Eso es uno de los principales desafíos, que a veces hay que trazar puentes, hay que trazar canales de diálogo para que pueda funcionar de nuevo en el marco de una investigación penal. Por último, algo que me parece importante destacar es el trabajo interseccional. Poder abordar la singularidad de cada víctima con las particularidades del caso sin avasallar y, como decíamos antes, respetando la autonomía. Esta autonomía puede ser variada según el caso. Podemos estar hablando de un acompañamiento de una víctima que sea mujer, migrante y con muchas otras variables que hay que tener en cuenta y no trazar acompañamientos comunes y colectivos y todos de la misma manera. En el caso de Facundo Astudillo Castro se pudo articular, se pudieron dar todas estas particularidades, se pudo articular con mucha sinergia con la investigación que llevaba a cabo adelante el equipo fiscal y más allá de las particularidades que tuvo el caso, porque la desaparición forzada se produjo en el momento del ASPO, del aislamiento, entonces muchas testimoniales se hicieron por Zoom, entonces eso obligaba a que los acompañamientos sean distintos, sean diferenciales, pero no por eso imposible. Hubo que innovar, hubo que poner creatividad, hubo que poner imaginación, pero se pudo llevar adelante un acompañamiento, bueno, por supuesto de la mano sobre todo de Cristina, que lo permitió, pero en mucha articulación con el equipo fiscal y en mucho respeto disciplinar. Eso fue fundamental para poder avanzar, no solo con el acompañamiento a Cristina y de todo su grupo familiar, sino también en el acompañamiento al resto de los y las testigos del caso. Investigar un caso de desaparición forzada de personas conlleva una serie de dificultades en orden a la recolección de las pruebas.
En primer lugar, por la naturaleza misma del hecho, en el que los indicados como responsables son agentes del Estado. De manera tal que no va a ser posible en todos los casos obtener una prueba directa de la desaparición. En el caso puntual de Facundo Astudillo Castro, en el que me toca intervenir, se suma a esto el hecho de que su desaparición se produce en plena vigencia de las normas de aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de COVID. Esto fue el 30 de abril del año 2020. Esto trajo aparejado para el equipo de investigación dificultades particulares, como ser la imposibilidad de recibir las declaraciones testimoniales de manera directa o presencial, debiendo recurrir a la herramienta del Zoom, la imposibilidad también de mantener reuniones presenciales con el equipo, aunque bueno, lo suplimos también a través de Zoom, de la herramienta del WhatsApp y bueno, y todos los medios tecnológicos a nuestro alcance que hoy en día facilitan la comunicación. También, y ya en función de lo que es la producción probatoria del caso, ha sido inestimable el valor, el aporte que ha hecho la DATIP o la articulación que hemos hecho con la DATIP para el análisis de todos los elementos tecnológicos secuestrados en el expediente y su análisis coordinado y compatibilizado con otras pruebas. También la DOVIC en todo lo que tuvo que ver con la asistencia a Cristina Castro, a la madre de Facundo y su familia, como así también a los testigos que en algún momento o en ciertas circunstancias se manifestaron temerosos para declarar. Tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Que los acusados o los sospechados son agentes de las fuerzas de seguridad estatal y que el ámbito donde sucedió el hecho, más allá de que fue en una ruta, el Facundo pertenecía a una comunidad pequeña donde todos se conocen y donde también los pobladores conocen a la policía del lugar y viceversa. No obstante esto y estas dificultades, gracias al trabajo articulado, como les decía, hemos podido realizar o estamos realizando una investigación seria y exhaustiva en la que ninguna prueba se descarta y en la que relevamos cada dato que obtenemos o indicio que obtenemos respecto de lo que sucedió a Facundo. Todo en pos de conocer la verdad, de poder enjuiciar a los responsables y cumplir de esa manera nuestro rol de fiscales con el compromiso o los compromisos que el Estado argentino ha asumido para el juzgamiento de este tipo de hechos.